Buenos días. Hoy, como lo comenté la semana pasada, vamos a continuar estudiando acerca de Jesús, pero vamos a cambiar el tema. De hecho, desde enero del 2022 empezamos a estudiar la persona de Cristo. La semana pasada empezamos una sección en la persona de Cristo que empezamos en septiembre del año pasado, que eran las obras de Jesús, lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Y hoy vamos a empezar a estudiar las cosas que Jesús dijo de sí mismo. Y estamos hoy en Domingo de Resurrección y quizás algunos, yo creo que todos los años lo digo, algunos se sorprenden porque no estamos hablando de las 7 palabras o cosas de ese tipo que se acostumbran a hablar en todas partes. Y es que nosotros acabamos de estudiar la resurrección hace poco, ¿verdad? Entonces sería redundante e innecesario que volvamos a tocar un tema porque coincide con la fecha. De hecho, pueden darse cuenta que nunca estoy tratando de hacer que los temas coincidan con fechas específicas, ¿verdad? Nos enfocamos a estudiar y así como vayamos, el día que caiga. Y si alguno dice, oye, no, hay que sincronizarlo, quizás, pero mientras entendamos de qué se trata, mientras conozcamos de la escritura y avancemos, estamos bien. Ahora, sincronizarlo con días específicos me la pones con un grado de dificultad mayor a la hora de planear todo lo que vamos a ver. Pero como quiera no va a pasar desapercibido para nada este día, ¿verdad? Porque estamos estudiando acerca de Cristo. Y específicamente lo que vamos a ver el día de hoy conecta con entender la resurrección y lo que esto implica. Porque muchas personas tienen su propio concepto de quién es Jesús. Aún este día, muchos que no toman en cuenta a Jesús para nada en todo el año, este día sí lo toman en cuenta, ¿verdad? Y los viernes no comieron carne roja. Comieron prójimo, pero no carne roja, ¿verdad? Y digo, hacen un esfuerzo por tratar de hacer las cosas bien y piensan que por medio de esas acciones tú puedes como limpiar un poco tu conciencia, darte un baño de toda la vida que llevas y como empezar de nuevo, cosa que no tiene ningún sustento bíblico, ¿verdad? No son las obras externas lo que cambia a la gente, sino un nuevo corazón. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer externamente no tiene ninguna influencia en lo que internamente está sucediendo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Jesús y lo que estamos recordando hoy y el tema que vamos a empezar a estudiar, hay que dejar en claro que cada quien tiene un concepto distinto de quién es Jesús para ellos, ¿verdad? Hay quienes piensan que Jesús era un buen maestro, un gran maestro, alguien que estaba adelantado a su tiempo, alguna especie de revolucionario en aquellos entonces. Hay otros, incluso entre los cristianos, dicen, mi Cristo es así, mi Cristo es amor, mi Cristo no haría esto, mi Cristo no haría lo otro. Y forman un concepto individual de quién es Jesús, y cada quien piensa de Jesús como quiere, y cada quien se guía según el concepto que tiene de Jesús, pero que él mismo se formó un concepto que no necesariamente está informado por la palabra de Dios. Y si leemos Mateo 17, versículo 13 al 17, registra que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Decía Jesús. Mateo 16, 13 al 17, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora aquí hay un ejemplo claro de que había muchas ideas de quién es Jesús, ¿verdad? Pero solo Pedro tenía un concepto correcto de quién es Jesús. ¿Y cómo es que Pedro lo tenía? Jesús le dice, eso te lo reveló el Padre. De manera que nuestro concepto de quién es Jesús debe partir de la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Aquello que Dios ha revelado no a todo el género humano, como es lo que está en la Escritura. No todas las civilizaciones, no todos los seres humanos que han existido tuvieron acceso a la Escritura. Le llamamos revelación especial porque no fue dada a todo el género humano. Hoy en día sabemos, la Biblia sigue siendo el libro número 1, ¿verdad? Vendido en ventas en todo el mundo, en toda la historia. Fue el primer libro que se imprimió. Claro que muchas personas tienen acceso, pero sigue siendo revelación especial, que no es revelado, lo que está aquí no es revelado a todos los hombres. Entonces nuestro propósito al estar empezando
el día de hoy estudiar lo que Jesús dijo de sí mismo no es qué piensan las personas acerca de Jesús o qué pienso yo acerca de Jesús, sino qué dijo Jesús acerca de sí mismo. ¿Qué es lo que Jesús pensaba de sí mismo? Y eso lo tenemos en la Escritura. En la Escritura, sobre todo, bueno, únicamente, de hecho, en el Evangelio de Juan, tenemos a Jesús diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, y por último, dijo Jesús antes que Abraham fuese, yo soy. Y estas frases se les conocen como los yo soy de Jesús. Y es lo que vamos a estar estudiando y cómo Jesús nos dice de su propio entendimiento, con ejemplos que cualquiera pudiera entender en aquel entonces y hoy en día, cómo explica quién es con sus propias palabras, con su propio entendimiento. Y esa es la definición que debemos de tomar, ese es el concepto que debemos de tener como cristianos. ¿Quién es Jesús? Parte de lo que Jesús dijo que era. No lo que te enseñaron en la tradición, no lo que tú te imaginas, no lo que has escuchado que predicadores dicen, sino qué es lo que la Escritura dice que Jesús dijo de sí mismo. Por eso no quise avanzar el tema del Espíritu Santo sin haber tocado esta parte porque me parece que es muy importante. Y el día de hoy vamos a empezar con la primera de la lista que mencioné, el pan de vida. Y antes de empezar a estudiar vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas comprender lo que Jesús dijo de sí mismo, cómo fue que Jesús expresó quién era en términos humanos, en términos que nosotros pudiésemos comprender, porque es imposible para nosotros poder comprender o interpretar aquello que jamás hemos visto ni oído, Señor, lo que está en el cielo, al cual no tenemos acceso por ahora, sino hasta que tú regreses por nosotros. Las cosas que vamos a leer, Señor, que dejaste en tu palabra, te pedimos que sean claras a nuestro entendimiento y que podamos tomarlas como forma de vida, que podamos razonar con ellas, que podamos interpretar la Escritura en base a lo que Jesús dijo de sí mismo, de manera que avancemos en el verdadero conocimiento de Dios. Gracias de antemano. Amén. Bien, el pan de vida. Y esta lista no está en orden cronológico, es decir, bueno, de hecho el Evangelio de Juan no está en orden cronológico, lo que me refiero es que no está en el orden de los capítulos, ¿verdad? No necesariamente vamos a empezar con la primera vez que lo dijo en el Evangelio de Juan, pero creo que es importante este orden para ir entendiendo la forma en la que Jesús demuestra que es diferente, completamente diferente de nosotros. Y empezando con el capítulo 6, después de la alimentación de los 5,000, los discípulos cruzaron el lago en la noche. Sabemos que se adelantaron los discípulos y Jesús se fue a orar, y ya de entrada a la noche Jesús fue caminando sobre el agua, y se pegaron tremendo susto los discípulos, ¿verdad?, cuando vieron a Jesús. Pero se fueron, digamos, sin que la gente se diera cuenta, alimentó a las multitudes, más de 5,000 personas. Ellos se quedaron ahí a dormir, Jesús y los discípulos cruzaron el lago de noche. Al día siguiente ya estaban al otro lado y las multitudes no se habían dado cuenta. Entonces empezaron a buscarlo hasta que lo encontraron. Y dice Juan 6, 25 al 31. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora vemos este diálogo que empieza a ser una discusión. La gente está buscando a Jesús y le dicen, oye, ¿cuándo llegaste acá? O sea, no nos avisaste, ¿verdad? Ayer comimos con ganas, nos la pasamos genial, de repente te vas, batallamos para encontrarte. Y Jesús le dice, ok, ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, ¿verdad? No están buscando a Jesús por quién es Jesús,
sino por lo que puede darles. Y esa es la condición de muchísimos, muchísimos que se dicen creyentes. Están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Están convencidos de que ellos son pecadores. No tienen duda de eso. Pero buscan a Jesús para obtener algo a cambio. Quieren una vida mejor, quieren menos problemas en su matrimonio, quieren tomar la decisión correcta, quieren librarse del infierno, quieren algo. Y Jesús es el medio para obtener ese algo que quieren. Pero no les sirven a Jesús por quien es, sino por lo que puede darles. Y aquí tienes multitudes siguiendo a Jesús y Jesús los confronta directamente. Ustedes están aquí porque comieron pan hasta llenarse. No me están buscando a mí. Así que es un diálogo que va a terminar muy mal, ¿verdad? Está confrontando a todos diciéndoles la verdad. Ninguno de ustedes está aquí porque me ama o porque entiende quién soy yo, sino por lo que vieron que puedo darles. Y es que si te pones a pensar, te vas al desierto, zonas desérticas donde ellos están, no hay para comer. Alguien pone unos cuantos panes, unos cuantos peces, y Jesús los multiplica para que todos coman y hasta sobró. Y eso, oye, ¿para qué trabajo, no? Vámonos de tour con Jesús. Al cabo ahí va a haber lo que necesitamos para vivir, ¿no? ¿Para qué nos angustiamos? Ahora, si Jesús es el Mesías, Él va a reinar sobre el mundo, pensaban ellos, ¿verdad? Y va a destruir a los romanos. Y luego siempre tiene para darnos de comer. De aquí somos, como decimos acá, ¿verdad? Aquí le seguimos y Jesús los confronta, ¿verdad? Jesús les dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Se le dice, todo este esfuerzo que haces por comer, para que les dé de comer, hazlo, pero por la comida que permanece. ¿Cuál es esa? La espiritual. O sea, deberían estar siguiendo a Jesús por lo que Jesús enseña, que es el alimento espiritual para los hijos de Dios. No porque les va a dar pan para comer, ¿verdad? Entonces sí, o sea, esfuércense, pero no por la comida. No me busquen por la comida, sino por lo que solo yo puedo darles. El alimento espiritual que permanece para siempre, el que da vida eterna. Versículo final del 27, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Versículo 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Para pausa. Acaban de ser alimentados todos sobrenaturalmente, ¿verdad? Y dice, no, pero ¿qué señal nos das? Ahora sabemos que lo correcto es pedir señal. Si alguien asegura que Dios le ha enviado o que Dios le dijo algo que te tiene que decir, no debes de creerle. Tienes que decirle qué señal me das de que eso es cierto. ¿Por qué? Porque cualquiera te puede decir cualquier cosa. Hasta barbaridades dicen supuestamente de parte de Dios. Y es tan común escuchar a estas personas que en medio de las canciones o de la predicación dice, Dios me dijo, Dios me dio una palabra para ti, ¿verdad? Y te la dicen como si viniera de parte de Dios. Se están autoproclamando como una especie de profetas. ¿Y cómo le haces para creerle? Bueno, hay instrucciones desde el Antiguo Testamento. Cualquier profeta que venga y te dé señal, se tiene que cumplir, ¿verdad? Si no, es un mentiroso. Y es más, por dársela de profeta, debería morir a pedradas. Esa era la ley. Cualquiera que se atreviera a decir, Dios me dijo, y no era cierto, tenía que morir. Se le aplicaba la pena de muerte por atreverse a hacer semejante cosa. Y luego dice Deuteronomio, si no me equivoco, pero si la señal del profeta se cumple, ok, pero después dice, vengan y adoremos a dioses ajenos que no conoces, se ten en cuenta que los estoy probando. Así que el primer filtro es que se cumpla lo que están diciendo y el segundo filtro es su doctrina. Si alguien dice que va a pasar algo, van a ganar los tigres, porque Dios me dijo. Y ganan los tigres, no digan, siervo del Señor. Que tienes un 50% de probabilidades cuando juegan, ¿verdad? Pero lo que enseñe después de eso, cuál es su doctrina, cuál es la forma en la que habla de Dios, en la que habla de Jesús, cómo explica las doctrinas fundamentales de la Escritura. Si no se apegan a la Escritura, no le creas.
Y si viviéramos en el Antiguo Testamento, lo mataríamos a pedradas. Así de grave es. Entonces, cuando Jesús les dice, ¿cuál es la voluntad? Le preguntan, ¿qué tengo que hacer? Tienes que creer en el que le envió, ¿verdad? Jesús está diciendo, yo, tienes que creer en mí. ¿Y qué señal me das? Pedir señal es lo correcto, pero ya tenían la señal de la alimentación sobrenatural. Pero están pidiendo más, algo más grande que lo que Jesús acaba de hacer, porque dice, versículo 31, nuestros antepasados comieron maná, el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjate, parece que sí, Jesús, tú multiplicaste la comida, pero en los tiempos de Moisés, la comida llovía del cielo. Sí, como que no es lo mismo, ¿verdad? Sí, ok, Jesús multiplicó milagrosamente la comida, panes y peces, pero ya había panes y peces. En los tiempos de Moisés, cayó del cielo el pan. Esa es la señal que tenemos en los tiempos de Moisés. ¿Pero por qué involucran a Moisés? Porque la profecía dice, en el propio Deuteronomio, que Dios enviaría un profeta mayor que Moisés. Entonces lo que están diciéndoles mínimo como Moisés lo hizo. No la alimentación sobrenatural que tuvimos. Esa no llega al nivel de Moisés porque ya había panes y ya había peces. En el caso de Moisés, el pan llovió del cielo, bajó del cielo. ¿Qué señal nos das tú para que creamos en ti? ¿Se entiende la demanda? Ahora, involucran el maná, que es, y ahí va a ser el punto de partida de Jesús para decir que Él es el pan de vida. Quisiera que recordáramos brevemente en qué consistió la primera vez que probaron el maná. Dice Éxodo 16, versículo 1 al 3. De toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Bueno, si tú lees Éxodo, esta es la tercera vez que se quejan desde que salieron de Egipto. Y ahora se quejan porque dicen, oye, somos muchos, muchísima gente, estamos en un desierto, traen animales y cosas que sacaron de Egipto, mucha riqueza que les dieron los egipcios, pero ahí el dinero no les sirve para nada, ¿verdad? Quedan sus animales, pero si se comen sus animales, se van a quedar sin nada. Y sus animales no podían proveer de leche, para queso y todo, para toda la gente que estaba ahí. Entonces están en una situación muy precaria. Dice, estamos en un desierto, Moisés y Aarón, ustedes nos trajeron aquí, estábamos mejor allá, allá sí había para comer. Aquí nos vamos a morir de hambre. Esa es la murmuración. La palabra murmuró en hebreo aquí es murmullo, murmurar en contra de. Dice la concordancia Strong, permanecer toda la noche, soportar, mentir toda la noche. El diccionario, la Real Academia Española, murmurar, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Entonces la gente está empezando a hablar entre ellos, ¿verdad? Culpa de Aarón y de Moisés. Estamos aquí, nos trajo para matarnos de hambre. Cuando dicen, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, según el comentario Ellicott's, se sabe históricamente que los egipcios tenían la costumbre de alimentar bien a aquellos a quienes empleaban en trabajos forzados, tal como los dueños de esclavos normalmente lo hacían con sus esclavos. Si vamos, por ejemplo, a Números 11:5, dice, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. O sea, había variedad. Sí, los oprimían, estaban quejándose continuamente que Dios los liberara. Dios los libera, empieza a afectar la situación, no hay comida, no ven la forma natural de obtener la comida que necesitan. Y entonces, sí, me iba mal en Egipto, pero allá sí comía. Y se empiezan a quejar. Éxodo 16, 4 al 5. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria.
Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. En este momento todavía no se establecía el día de reposo. Pero les dicen, el día sexto, cuando salgan a recoger, va a haber doble. Ya estaba anticipándose Dios al día séptimo, ¿verdad? Es aquí cuando les enseña que deben reposar el día séptimo. Pero cuando dice, voy a hacer que llueva pan del cielo, este pan del cielo también era llamado pan de ángeles. Vamos a Salmo 78, versículo 24 y 25. Dice, hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Entonces, quisiera que entendiéramos la situación, porque los más de 5,000 que están siguiendo a Jesús sacan el tema del maná. Dicen, en el desierto había muchísima gente, ¿verdad? Y Dios hizo llover pan del cielo. Nosotros somos muchísima gente y tú multiplicaste los alimentos. Danos una señal mínimo como la de Moisés, mínimo como el maná. ¿Se entiende? Pero el ambiente, la situación es el mismo. Se están quejando. Es muchísima gente en un lugar donde no se puede obtener la comida de forma natural, ¿verdad? Luego vamos a Éxodo 16, versículo 13 al 15. Dice, esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. ¿Se entiende la dinámica? Al amanecer, el pan aparecía sobre la superficie de la tierra, como rocío. La idea es que tú ibas y tomabas lo que necesitabas. Lo único que tú tenías que hacer para alimentarte era cada mañana ir a recoger el maná. Éxodo 16:31. Y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Ahora hay una nota en la Nueva Versión Internacional que dice que la palabra maná en hebreo significa ¿qué es? Entonces, el maná es ¿qué es? ¿Por qué le llamaron maná? Porque eso fue lo que dijeron cuando lo vieron. ¿Qué es? Eso me recuerda a la palabra canguro. ¿Alguien sabe qué significa canguro? No lo sé. O sea, no es que no sepa, eso significa. Cuando los extranjeros llegaron a Australia y les preguntaron que cómo se llamaban esos animales, los nativos le dijeron, no sé, canguro. Y así le pusieron, canguro, se llama canguro. Ahora lo que dice el NBX que maná se llama ¿qué es? Por la misma razón, ¿verdad? Versículo 35. Comían los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Entonces, ¿para qué era el maná? Para que no murieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos está adelantando muchísimo en la historia de los israelitas. Porque no iban a entrar a la tierra prometida porque desobedecieron. Dios les dijo, entren, y dijeron, no hombre, ahí hay gigantes, no vamos a entrar. Y dijo Dios, bueno, entonces ya no van a entrar y van a estar castigados. Y dijeron, no, ahora sí, sí vamos a entrar. Y trataron de entrar. Y los derrotaron. Y Dios los condenó a estar 40 años en el desierto. ¿Por qué 40 años? Iba a esperar a que toda esa generación que no quiso entrar, murieran. Hasta la siguiente generación entrarían. ¿El maná para qué sirvió? Para mantenerlos con vida durante todo ese tiempo. Así que en ese sentido, el maná era pan de vida. Porque sin maná no hubieran sobrevivido, ¿verdad? Ahora, regresémonos a Juan. Juan 6, 32 al 35. Le demandaron señal, ¿verdad? A Jesús. Dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ya fíjate el paralelismo, ¿verdad?, que está usando Jesús. Si entiendes para qué era el maná en el caso de los israelitas, Jesús dice, ok, primero, me piden señal como Moisés hizo, Moisés no lo hizo, ¿verdad? Y ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús.
Porque si recuerdas lo que vimos en Éxodo, no dice que Moisés le pidió a Dios, ni que a Moisés se le ocurrió. Es Dios quien le dice a Moisés, les voy a dar pan del cielo. Así que no era una señal que Moisés hizo, ¿verdad? Fue algo que Dios hizo, algo que Dios proveyó para los israelitas. Porque el plan de Dios, puesto que Él es omnisciente y soberano, cuando los israelitas van saliendo de Egipto ya no tienen la más mínima idea de que toda esa generación, excepto Josué y Caleb, van a morir en el desierto. Pero Dios ya lo sabe. Y cuando les dice que les da maná, Dios sabe perfectamente que es para los 40 años que van a estar ahí. De manera que cuando Dios les provee el maná, les está asegurando vida hasta que se cumpla el propósito, que es que entraran a la tierra de Canaán. Al entrar a la tierra de Canaán, cesó el maná. Ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya podían cultivar la tierra. Y es más, la escritura especifica que cuando ellos llegaron ya estaba todo listo. Ya había casas hechas, ya había cisternas cavadas, ya estaban los terrenos sembrados. Entonces ya no necesitaban esa provisión, pero el maná sirvió para mantenerlos con vida hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Entonces le dicen a Jesús, danos señal como Moisés. Y lo primero que Jesús le dice, no fue Moisés, fue Dios. ¿Verdad? Ahora, dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El verdadero, la palabra verdadero y en griego es real, genuino. ¿Qué está diciendo Jesús entonces del maná en los tiempos de Moisés? Ese no es el verdadero. ¿Cómo era falso? No es que sea falso, sino que no era el maná en sí mismo lo que Dios estaba comunicando, sino lo que Dios haría, tal como hizo con el maná para con su pueblo. Porque la promesa es que por medio del Mesías tendríamos salvación, ¿verdad? Los israelitas murieron en el desierto, los que entraron estuvieron ahí ciertos años y luego fueron expulsados por su maldad. No pudieron permanecer ahí. Jesús les dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Versículo 33, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y aquí hace un contraste. El maná fue para los israelitas en el desierto. El verdadero pan del cielo es para dar vida a todo el mundo. Pero aquí no hay que confundirnos. Cuando habla de todo el mundo, mucha gente piensa y dice, entonces todo el mundo vamos a comer de eso, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces que se debe interpretar literalmente la escritura, pero en su contexto, ¿verdad? Porque si dice que es, dice el pan, versículo 33, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, no significa que todo el mundo va a tener vida eterna. Porque Apocalipsis 19 deja claro el juicio del gran trono blanco y que muchos serán echados ahí. Así que no puede ser una interpretación válida que Dios le va a dar vida a todo el mundo. ¿A qué se refiere entonces? Partiendo de lo que Dios hizo con el maná era para los israelitas, no para las naciones, para Israel nada más. Pero el verdadero pan del cielo que Dios va a mandar es para todo el mundo, o sea, no nada más los israelitas, sino también todos aquellos que no son israelitas, lo que la Biblia llama gentiles. Nosotros somos gentiles en ese sentido, no somos de Israel. El verdadero pan del cielo daría vida a toda persona sin distinción, sin tomar en cuenta su nacionalidad o sus ancestros. Versículo 34, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que este pan es muy superior al maná, ¿verdad? Dicen, bueno, si ese pan es mejor que el del maná, danos de ese pan. Y Jesús dice, aquí estoy. Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Ahora, en esta parte de yo soy el pan de vida, tenemos que hacer esta pausa para entender que hay algo más de lo que leemos en lo que está escrito. Cuando dice yo soy, la palabra yo soy en griego ahí es ego eimi. Y resulta que si tú investigas un poco del griego, la palabra ego se traduce como yo soy. La palabra eimi también se traduce como yo soy. Si lo tradujeras así textualmente, Jesús diría, yo soy el pan de vida, como doble.
Y la pregunta es ¿por qué? Porque eso no era para nada común en aquel tiempo. Nadie usaba esa forma de hablar, pero Jesús así se expresó cada vez que decía yo soy. Es como si le dijera dos veces, pero no repitiendo la palabra. Yo soy, en dos sentidos. Yo soy, la primera instancia es primera persona del singular, hace referencia a yo, quién soy yo, mi alma. Amy es yo soy de ser. Cualquiera de las dos palabras se pudieron haber usado. Jesús pudo haber dicho ego, el pan de vida, yo soy el pan de vida, o Amy, el pan de vida, pero dijo ego, Amy. Resulta que si tú consideras la Septuaginta, que es la Biblia que en aquel entonces se leía comúnmente, el Antiguo Testamento del hebreo pasó al griego, se le llama la Septuaginta porque se considera un grupo de 70 sabios que la tradujeron. De hecho, si tú lees las cartas de Pablo, cuando cita la Escritura, está citando la Septuaginta. De manera que todos en aquel entonces, cuando leían la Biblia, lo más común es que leyeran esa versión traducida al griego. Y en esa versión traducida al griego, en Éxodo 3:14, cuando dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y eso es lo que tienes que decir los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. En esa traducción del hebreo al griego, yo soy se traduce como ego eimi. Solo cuando Dios dijo esto. De manera que decir ego eimi era algo que en la Septuaginta, que todos leían, a los que todos tenían acceso, identificaban que el único que se refiere a sí mismo como ego eimi es Dios. De manera que cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, por la manera en que lo dice, comunica un mensaje para todos los que leyeron la Septuaginta, que Él está refiriéndose a sí mismo tal como solo Dios se refiere a sí mismo. Una referencia a su deidad. Está refiriéndose a ser tal como Dios dice que es. Por eso es considerado estos yo sois como referencias de Jesús a la deidad por la forma en la que lo dice en griego, que para nosotros pasa totalmente desapercibido el tener una traducción al español, ¿verdad? O al inglés. Entonces, cuando dice yo soy el pan de vida, considerando, independientemente de cómo está escrito en el griego, él dijo, este es el pan que baja del cielo, que el Padre manda del cielo, y dice, yo soy el pan. Es lo primero que está diciendo, yo no soy de aquí, yo no soy de este mundo, yo vengo del cielo. Yo soy el pan del cielo. Así como Dios mandó el maná, dice, Dios me mandó a mí. Ahora, todos le llamaban Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y yo he escuchado que algunos pensaban que ese era como un apodo o una especie de apellido, como cuando lees María Magdalena. Y hay quienes le ponen a sus hijas Magdalena pensando que es un nombre. Pero no, es María Magdalena porque era de Magdala. ¿Me explico? Entonces Jesús de Nazaret es porque es Jesús, el concepto de apellido no existe, y había varios Jesús. Y dice, bueno, ¿y tú Jesús de dónde? Ah, yo soy de Nazaret. El problema es cuando había varios Jesús en Nazaret, ¿verdad? Entonces, pues soy Jesús de Nazaret y tenían que decir el nombre de su padre. Entonces, cuando lees en la Biblia que habla de María Magdalena, dicen, tenía dos nombres, o se apellidaba Magdalena. No existía en aquel entonces, es María de Magdala. Entonces, todos le llaman a Jesús Jesús de Nazaret. Pero Jesús afirma delante de todos ellos que aunque él creció en Nazaret y sabemos que nació en Belén, no es ni de Belén ni de Nazaret, sino que él viene del cielo. ¿Se entiende? Luego, cuando entendemos que Jesús se refiere a sí mismo como el pan que bajó del cielo, nos ayuda a resolver un supuesto problema bíblico que no quería dejar pasar. Vamos a Juan 3:13. Juan 3:13 dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y aquí muchos argumentan, esto es un error. Jesús se equivocó. No tiene en cuenta el Antiguo Testamento cuando afirma eso, por lo tanto no puede ser quien dijo ser. Y te preguntas, ¿por qué? Porque fíjate lo que dice, nadie ha subido jamás al cielo, ¿verdad? Pero si vamos a 2 de Reyes 2:1, dice, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces, ¿quién más subió al cielo?
Elías, ¿verdad? Pero Jesús dice que nadie ha subido jamás al cielo. Dicen, allí Jesús se equivocó. ¿Qué responderías tú? He escuchado que algunos dicen, bueno, estaba en su naturaleza humana. Y como humano te puedes equivocar. No, que mentir sería pecado, ¿verdad? Afirmar que algo es verdadero cuando no lo es pecado. Si Jesús pecó, ya no es quien dijo ser. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Por eso, cuando Jesús dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, nos marca el contexto en el que está hablando. Porque también ya estudiamos, la Biblia enseña el arrebatamiento de la iglesia, todos recibiremos a Jesús en las nubes, subiremos al cielo. Es que pasó Jesús como que todos vamos a subir, ¿verdad? Por supuesto que no está refiriéndose a eso. Por eso cuando estudiamos la ascensión, no nos referíamos al hecho de que Jesús fue elevado. ¿Me explico? ¿Qué pasó en la ascensión de Cristo? Fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y fue coronado como rey a la diestra del Padre. Cuando hablamos de la ascensión de Cristo no estamos hablando del evento literal de que fue elevado, porque la palabra ascender tiene al menos dos sentidos, el físico, y alguien puede decir que ascendió al cerro de la silla. ¿Alguien ha subido al cerro de la silla? Muy poquitos. Bueno, ascendiste al cerro, es correcto. Pero ¿alguien ha dicho, a alguien le ha dado un ascenso en su trabajo? ¿Nadie? Pobres. ¿Tiene ganas? ¿Por qué decimos que te dio un ascenso en el trabajo? ¿Te subieron de piso? No, te han dado más responsabilidad. En términos bíblicos hablaríamos de que te han exaltado. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús dice, nadie ha subido jamás al cielo, la palabra ahí subido es ascender. Y Jesús es el único que ha sido ascendido hasta lo sumo. De manera que no hay ningún problema. Jesús está diciendo, el que bajó del cielo es el único que va a ser ascendido. Nadie más es ascendido. Porque primero bajó, y ya estudiamos eso, a humillarse como siervo. Y por eso fue exaltado hasta lo sumo. Jesús está hablando de la ascensión, no en el sentido literal de subir al cielo, sino de la exaltación de Él sobre toda autoridad y sobre todo nombre. Entonces, cuando Jesús empieza a afirmarles que Él viene del cielo y ellos saben de dónde viene Jesús humanamente hablando, empieza a generarse conflicto. Primero los confronta y luego les dice cosas que ellos pueden decir, no, no es cierto, ¿verdad? Porque todos sabemos quién es Jesús. Todos sabemos de dónde viene. ¿Cómo es que este nos dice que viene del cielo? Pero ¿de qué está hablando Jesús, verdad? Jesús dijo, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Distinción con el maná. El maná tenía que ser provisto diariamente, ¿verdad? Y el día sexto, como el séptimo no iba a haber, el día sexto tenías doble porción. Si a alguien se le ocurría decir, es lunes, y voy a agarrar para lunes, martes y miércoles para ya no levantarme los próximos 2 días, se echaba a perder, dice la Biblia. Si tú tomabas para el día de hoy y te sobraba, se echaba a perder, excepto el día sexto. Si el día sexto tomabas para 2 días, no se echaba a perder. Cualquier otro día sí. De manera que tenías que depender de Dios cada día, excepto el sexto, confiabas que el séptimo ya se te había provisto. ¿Entiendes? Ahora, regresemos a Juan 6, 36 al 44. Después de que Jesús dice, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, dice, pero como ya les dije, versículo 36, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo?
Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces Jesús no está hablando en términos literales, la gente está interpretando todo en términos literales. Jesús dice que bajó del cielo y ellos dicen, Él es de aquí, conocemos a su papá, conocemos a su mamá. Concluyen, está mintiendo. Pero no hay mentira en lo que Jesús está diciendo, pero no están interpretando correctamente. Y eso nos puede pasar a todos cuando leemos la Biblia. Leemos y interpretas como mejor te parece. Y entonces sacas tus conclusiones de quién es Jesús, o qué hace Jesús, o qué dijo Jesús, y estás equivocado, porque no estás tomando en cuenta exactamente lo que dijo y cómo lo dijo, y el contexto, todo lo que se requiere para poder entender un documento. La hermenéutica, que no nada más aplica en la Biblia, aplica para cualquier documento que leas. Entonces se genera el problema, pero fíjate lo que Jesús dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Antes de eso, inmediatamente antes dice, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Jesús empieza a hacer un vínculo, ustedes no creen, por eso no entienden lo que digo. Pero todos los que el Padre me ha dado, vendrán a mí. Ahora, esto es muy importante doctrinalmente hablando, porque nos empezamos a preguntar, a ver, ¿cómo le hace una persona para llegar a Cristo? ¿Cómo hablas tú con un compañero de trabajo, con un vecino, con alguien de la calle? ¿Cómo le dices que venga a Cristo? ¿Cómo lo convences de que debe humillarse ante Jesús? Y ante eso los cristianos han tenido muchos problemas, ¿verdad? Y dicen, bueno, voy y le digo, y tú deberías rendirte a Cristo, deberías servirle a Él. ¿Para qué? Buena pregunta. Pues porque se siente bien bonito. Aquí, basta. Quiero que tú lo sientas. No me interesa, gracias. No, pero es que te vas a sentir muy bonito. No me interesa. No, es que la música está, pero bien padre. Se siente la música y luego pone unas movidas y luego unas tranquilitas. Hombre, los que cantan ahí, excelente, te recomiendo que vengas. Y algunos dicen, a ver, y ven show de luces y se pone chido el ambiente. Y las tranquilitas son llegadoras. Sí, cierto, ya conocí a Dios. Eso no es Dios. Vete a una final del estadio de fútbol y fíjate cómo está la gente ahí. Y a veces están más gozosos y alegres que aquí en la iglesia. ¿Verdad? Y tienen una histeria común y todos se sienten felices y más si gana su equipo. Entonces significa que Dios está ahí. Por supuesto que no. Pero fíjate la intención de traerlos a Jesús. Vas a sentir bonito. Y eso, no me importa. Bueno, tu vida va a cambiar. Tus problemas se van a solucionar. Ya no vas a estar enfermo. Ya no te va a dejar tu esposa. Ya vas a dejar el vicio. Tus hijos se van a enderezar. Entonces le ofreces cosas que crees que necesita, ¿verdad? No, pues sí tengo problemas. Entonces si voy se me van a quitar, garantizado. Entonces tratas de traerlos a Cristo. ¿Me explico? No niego que hay una buena intención detrás de eso en muchos casos. Genuinamente quieren que la gente conozca a Cristo y no hayan cómo traerlos a Cristo. Así que les tienen que ofrecer algo que les interese. Dinero, salud, pareja. Oye, hay muchas chavas ahí. Y si las vieras, no son como las de la calle. Estas sí son serias. Y sí, me tocó cuando siendo joven, te iban a evangelizar, decías. Vamos a visitar el templo del Señor en tal lugar, pero pues ibas, como decían allá, a examinar el ganado. No, aquí no regresamos, no había nada bueno. No está la unción de Dios aquí. Lo que estabas buscando era pareja. Y así los traen. Jóvenes, vengan, hombre, aquí el ambiente se pone con ganas y hacemos juegos y nos vamos a organizar y así como si fuéramos equipos y unos contra otros. Vente. Y ya estando aquí, órale, te aventamos una predicación. No niego que tengan buenas intenciones, pero fíjate cómo tienen que enfrentarse a un problema, cómo los traes a Cristo. Y cuando se topan a alguien que dice,
No necesito emociones, así estoy bien. Es que tus problemas, no tengo problemas, estoy mejor que tú. No, es que tus hijos, mis hijos están bien. Tu esposa, tu matrimonio, también está bien. Entonces los cristianos dicen, oye, sí es cierto, está mejor que yo. ¿Cómo le haces? No, mira, aquí traigo estos cristales. Y agarran los cristales. ¿Cómo es que los que trataban de llevar a Cristo terminan siendo sacados supuestamente de Cristo, porque no están buscando a Cristo? Pero ¿cómo le haces para que un hombre natural quiera venir a Cristo? Es imposible, tienes que ofrecerles algo. Por eso muchas congregaciones se esfuerzan continuamente en tener lo mejor de lo mejor, pantallas LED, en esta niebla, humo que salen cuando está el show, los mejores músicos, incluso contratan músicos seculares para que la calidad de la música sea la mejor, porque eso es un ingrediente que los que asisten ahí buscan para querer seguir asistiendo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Así que es muy importante entender esto. Los únicos que van a Cristo son los que el Padre le dio. ¿Y cómo sabes eso? No es porque tú les ofrezcas algo. Para que un hombre vaya en Cristo, el Padre tuvo que darle al Hijo a esa persona. De aquí entendemos y concluimos sin problema que no todos los hombres son apartados para Cristo. ¿Verdad? Los que el Padre me da, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. No todos los seres humanos en general, los que el Padre le da. De manera que la elección de quién va a Cristo la hace el Padre. El Padre dice, tú eres de Cristo. ¿Se entiende? Versículo 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Nos da más información. Ok, Jesús viene del cielo. Es el pan de vida. ¿Para qué era el maná? Para preservar con vida al pueblo elegido por Dios hasta que se cumpliera el propósito, ¿verdad? De que entraran a la tierra prometida. Y Dios no falló en eso. A pesar de la rebeldía de los israelitas, Dios permaneció fiel y nunca les faltó maná hasta que se cumpliera el propósito de entrar a la tierra prometida. Jesús dice, yo soy el pan del cielo. El que me envió, ¿cuál es el propósito? Versículo 39, esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. No era para entrar a la tierra prometida, era para entrar al reino de los cielos. Y la voluntad es, no pierda nada de lo que Él me dio. ¿Se entiende? Entonces, si Jesús es el pan de vida, tomando como referencia el maná preservó con vida a los israelitas hasta que se cumplió la voluntad de Dios. Jesús, que es el pan del cielo, preserva a los que el Padre le ha dado para que tengan vida eterna. O sea, jamás cesará de cuidar de nosotros. Jamás. Y aquí tenemos la doctrina de la expiación limitada. ¿Qué significa eso? No que Dios tenga un límite, sino que la voluntad del Padre es que se salven los que Él le dio a Jesús. Y como sabemos que no todos los hombres son dados a Jesús, sabemos que no todos los hombres se salvan. De manera que hay una elección de parte de Dios. Dios elige quiénes van a ser puestos en las manos de Jesús. Y el Padre le dice a Jesús, de todos los que yo te di, no pierdas ninguno. ¿Se entiende? Limitado. No para todos los seres humanos, sino para aquellos que el Padre le dio al Hijo. Eso significa expiación limitada. No que Dios no tenga la capacidad para salvar a todos. Por supuesto que la tiene. No que el sacrificio de Cristo no alcance para todos. Alcanza para todos. Pero claramente se especifica, de los que Él me da, no pierda yo ninguno. Esa es la tarea específica de Jesús. Por eso bajó del cielo. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Para que todo aquel que el Padre le dio sea salvo, tenga vida eterna.
Ahora, hay que hacer claramente la distinción. Primero, número uno, el universalismo no es bíblico. ¿Qué es el universalismo? Todos se van a salvar. ¿Quiénes creen en eso? Nuestros amigos católicos romanos. Por medio del purgatorio resuelven todos los problemas, aunque el purgatorio no es un concepto bíblico. Además, hace poquito pasó una noticia, no sé si fue verdadera, no me puse a investigar, que el Papa Francisco ya había perdonado a todos. Y pues, qué fácil, ¿no? ¿Cómo no se le ocurrió antes? Si para ellos el Papa es el que da perdón de pecados, ¿por qué no dijo 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos? Todos son perdonados, asunto arreglado. ¿Y el lago de fuego? De Oquis. No se necesita, porque ya los perdonó a todos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Jesús dijo, es Jesús quien salva. ¿A quiénes? A los que el Padre le dio. Y si el Papa declara perdón para todos, podrá decir lo que su libre albedrío le deje decir. En nada afecta lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? Por eso nuestro concepto de quién es Jesús debe provenir de la Escritura. Le preguntas a nuestros amigos católicos romanos, ¿por qué no oras directo a Jesús? Porque está muy ocupado. Y yo he cometido muchos errores y no me va a hacer caso. Pero si le pido a su mamá, como es su mamá, a ella sí le va a hacer caso. Y si yo le digo a la Virgencita, échame la mano, y me voy a ir de rodillas de aquí hasta la basílica, y luego como que se imaginan que María dice, pero di de vuelta, ahí no va, hecho. Y Jesús, oye, un favorzote, mira, yo como tu mamá te pido este favor, yo sé que Hernán no se lo merece, pero va a ir de ida y de vuelta a la basílica de rodillas. Y una vez vi uno que ni siquiera de rodillas, dando vueltas, con tal de obtener la bendición de Dios. Bueno, y cuando les preguntas, ¿por qué he hablado con ellos? ¿Cómo se te ocurrió eso? Que Jesús está muy ocupado y yo soy muy malo. No me va a hacer caso. Hay que usar palancas. ¿De dónde viene ese concepto de Jesús? No proviene de la Escritura. Ahora están tan seguros de que eso es verdad que tienen las rodillas ensangrentadas por cumplir lo que prometieron. Algunos más abusados le prometen dinero y luego van casa por casa pidiendo para pagar. No batallan tanto. Oye, te prometo 5,000 pesos. No los tengo, pero voy a pedirle a todos que me cooperen para dártelos. ¿Por qué? Porque su concepto de Jesús indica que no le va a hacer caso a él, pero sí a su madre, lo cual es absurdo. Absurdo. Los que el Padre le dio al Hijo están seguros en las manos de Cristo, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios y Jesús es Dios y no falla. Entonces, cuando hablamos de qué hace que un hombre sea salvo, decimos, no es por obras, ¿verdad? Así como el maná no fue una obra de Moisés, fue algo que Dios proveyó para su pueblo. Jesús dice, de la misma manera, Dios envió el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Dios me envió a dar vida. No es algo que tú hiciste, es algo que el Padre hizo. ¿Se entiende? Luego, algunos dicen, bueno, sí, Jesús pagó por los pecados de todos los hombres. Oye, pero no se van a salvar todos los hombres. No, ya lo sé. Pero hizo posible la salvación para todos los hombres. Ahora depende de si tú la aceptas o no. Bueno, eso también entra en conflicto con las palabras de Jesús. La voluntad del Padre es que no pierda ninguno de los que me ha dado, ¿verdad? Pero hay algunos, incluso entre los cristianos, que dicen, sí, Jesús ya dijo, ahí está la salvación, pero de ti depende si la tomas o no la tomas. Bueno, entonces, ¿ese hombre fue dado a Jesús o no? Porque si fue dado a Jesús, se va a salvar. No, bueno, es que decide. Ahí está el perdón, yo decido si lo tomo o no lo tomo. Si no lo tomo, pues me pierdo. No, estás ignorando por completo el hecho de que Jesús dice que es el Padre quien le da a los hombres. Vamos al versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final.
Nadie puede venir a mí si no lo ha traído el Padre que me envió. Y de los que el Padre le dio, no va a perder ninguno. ¿Se entiende? ¿En dónde quedó la decisión del ser humano? Yo no puedo ir a Cristo por voluntad propia, eso es lo que dice. Nadie puede venir a mí. Y nadie, en griego es nadie. Nadie, nadie. Estaba hablando con un compañero de trabajo que decía, oye, me interesa eso de tu religión. Pero ¿qué tal si lo hago ya después cuando haya vivido ya y haya disfrutado más la vida y luego me arrepiento? Para ti es imposible arrepentirte, le dije. Pero empezar, ¿qué te asegura que vas a tener vida mañana? ¿Qué te asegura que si ahorita no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo, mañana vas a querer dejar de hacerlo? Es imposible para ti cambiarte a ti mismo. No creo que me haya entendido mucho. Pero el punto es, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. La única excepción a la regla de nadie. La única excepción es que el Padre lo atrae. Atrae en griego es arrastrar, persuadir. La palabra arrastrar nos puede llevar a pensar que lo está trayendo en contra de la voluntad de la persona. No, no, no. Arrastrar o persuadir. ¿Qué hace que un hombre quiera venir a Cristo? ¿Qué se requiere para que un hombre quiera venir a Cristo? Que le resuelva los problemas, que le prometas prosperidad, que le prometas salud, que le prometas emociones intensas. No, es el Padre quien lo hace. No hay forma que no sea esa, no hay forma posible de que tú traigas a alguien a Cristo. Y aun cuando dices, pero yo lo traje a la iglesia y se convirtió, bueno, le prometiste cosas y vino, quizás de su mala intención y de su avaricia vino, pero es Dios quien convierte a la persona. ¿Cómo le haces para que alguien que es enemigo de Dios por naturaleza venga a rendirse a Cristo? Es el Padre quien lo persuade. Y yo creo que todos debemos tener en claro ese proceso en nuestras vidas, si fue un proceso consciente. Los que han nacido en una familia cristiana quizás nunca van a saber en qué momento exacto pasó eso. Los que venimos de una familia no cristiana, sino que estábamos en el mundo y Cristo nos llamó, es muy claro recordar el día en el que eso que te parecía absurdo de Cristo, eso que te parecía aburrido, de abuelas, de gente vieja, egoísta, que no quiere dejar vivir mi vida, de repente se volvió algo atractivo. Oye, es cierto, yo necesito a Cristo. ¿Cómo hiciste ese cambio? Tú no lo puedes hacer, ni en ti ni en nadie más. Es algo que el Padre hace. Y aquí tenemos el concepto de la gracia irresistible. No que sea en contra de tu voluntad, sino que Dios es omnisciente y todopoderoso, ¿verdad? Es soberano. Dios no intenta hacer algo, Dios lo hace. Cuando Dios me dijo, Hernán, ve a Cristo, ¿crees tú que sea posible que yo le hubiera dicho, no quiero? Porque si Él dice, ve a Cristo y yo digo, no quiero, estoy en rebeldía contra Dios, ¿verdad? Y algunos dicen, pero Dios es un caballero. Voy a decir, bueno, allá tú. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Soy persuadido para venir a Cristo. Es algo que sucede en mi interior. Dios cambia mi forma de pensar. Mi actitud hacia las cosas de Dios es transformada sin que yo estuviera consciente de ese cambio. De repente, por medio de alguna situación, por medio de alguna adversidad, en algunos casos, dices, esto de las cosas de Dios empieza a tener sentido para mí y quiero saber más, pero sucedió un cambio. Lo que Jesús le llama es el Padre que te atrae. ¿Entiende? Entonces fíjate la función. Jesús dice, yo soy el pan que bajó del cielo y da vida. Pero Él no está diciendo que Él es el único que está haciendo todas las cosas e involucra al Padre. Es el Padre quien me da a los que yo debo de salvar. Su voluntad es que yo no pierda ninguno. Es el Padre quien los atrae. Y Jesús, a los que llegan a mí, dijo, no los rechazo. Está hablando de la salvación
en un término no de algo solo de Él, sino que el Padre y Él. Y ya estudiamos que después Jesús dijo, enviaré el Espíritu Santo, quien preserva. Está revelando la manera, lo que llamamos la economía en la Trinidad. ¿Cómo es que las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación del hombre? Entonces, cuando hablamos de la expiación limitada, decimos, no es que Dios tenga un límite o que no pueda hacer lo que se propone, sino que no es para todos los hombres, sino para los que Dios ha elegido darle a Cristo. Y lo que llamamos gracia irresistible no es que no te puedas resistir al llamado del Evangelio, sino es lo que Dios hace cuando te persuade y te lleva a Cristo. Como Dios no falla y Dios no intenta, al momento en que Él te persuade, lo vas a hacer y vendrás a los pies de Cristo. Si no, Dios ya no es Dios, ¿verdad? Ahora Juan 6, 44 y 45. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y ahí está el proceso inicial que te lleva a la salvación. Ser instruido por el Padre. ¿Y qué es lo que el Padre te instruye? Vayas a Cristo. Te persuade que necesitas ir a Cristo. Y entonces vas a Cristo. Es imposible que el Padre fracase en eso. Así que no es que Jesús haya hecho la salvación posible para los seres humanos. Y que ahora depende de ti. Porque entonces omites por completo el hecho de que es Dios quien te atrae. Es decir, Dios quien te elige y que te pone en las manos de Jesús. Y es Jesús quien garantiza tu salvación. Versículo 46 al 51. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Y aquí está adelantando muchísimas cosas que van a pasar. El Calvario, su muerte, está adelantando el símbolo que establecería en la Pascua, en la mesa del Señor. Por supuesto que están perdidísimos los que están escuchándolo, porque a partir de ese momento dejaron de seguirlo. No entendieron, y Jesús los anticipó. Ustedes no me buscan a mí, quieren comida. Ustedes no me creen porque no son míos. Y se comprobó, se fueron. Ahí está el punto. Jesús es el pan de vida, acaba de decirles. Pero para que sea efectivo para ti, para que sea pan de vida para ti, tuviste que ser llevado a las manos de Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros entonces qué hacer para atraer las personas a Cristo? Lo primero es, tú no traes a nadie a Cristo. Eso es absurdo, es una idea absurda. Porque algunos dicen, yo estoy ganando almas para Cristo. Y sí, Pablo en alguna parte menciona de ganar almas, pero no en el sentido de que es un mérito tuyo que tú hiciste que vinieran a Cristo. Es el medio por el cual Dios anunció el Evangelio a las personas, porque la Biblia lo afirma. La locura de la predicación es lo que a Dios le agradó usar para salvar a los hombres, es por medio de la predicación del Evangelio. Entonces entras en este conflicto y dices, a ver, Hernán, tú me estás diciendo que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Entonces, cuando yo hablo del Evangelio, ¿qué le digo? Te quiero hablar de Cristo, pero no vas a poder ir a menos que el Padre te lleve. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo? Y entiendo perfectamente ese conflicto porque yo lo experimenté. Ahora, ¿qué les voy a decir? Bueno, ahí está Dios. ¿Quién sabe si te va a ir bien? ¿Quién sabe si vas a sanar? Ni esperes que se te van a arreglar los problemas. Es más, ni depende de ti. A mí se me hace que te vas al infierno y ya te vas. ¿Qué les dices entonces? ¿Te quedas sin armas? ¿Cómo? Bueno, eso refleja que no has comprendido bien el Evangelio. Porque si es el Evangelio el medio para que los hombres sean salvos, y es el Padre que los lleva a Cristo, y conectas esas dos cosas, te queda claro.
Tú hablas del Evangelio como es. Y el que responde, y si viene a Cristo, da muestra de que el Padre lo trajo. Yo no tengo por qué traerlo, yo no puedo traerlo, es imposible para mí. Mi trabajo es decir el Evangelio fielmente. Y yo espero, como lo más común que va a pasar es que no les va a importar y hasta se van a burlar. Además, a lo mejor me van a dejar de hablar. Pero cuando alguien dice, yo quiero saber más, entonces dices, parece que este está siendo instruido por el Padre para ir a Cristo. Cuando hablas del Evangelio, estás lanzando la red como Jesús lo dijo. Yo no sé si va a caer peces o no en la red. Yo lanzo la red. No hay nada especial en la red. Es una red común y corriente. Pero cuando jalas la red vas a encontrar que a veces hay un pececito, a veces ninguno, a veces caen muchos peces. Pero no fuiste tú, es la red. Yo solamente soy el medio para echarla al agua. De eso se trata la predicación del Evangelio. De decirlo fielmente, fielmente. Jesús es el pan de vida. Si te arrepientes de tu pecado, te humillas ante Él y le sigues toda tu vida, serás salvo. Y el que diga, quiero saber más, ¿cómo le hago para servir a Cristo? Yo sé que soy pecador, necesito cambiar mi vida. Entonces, te informa a ti. Es muy probable que el Padre lo esté llevando a Cristo. Entonces, lo guías bíblicamente. Tienes que arrepentirte. Deja de hacer lo que sabes que está mal. Empieza a congregarte. Vamos a empezar a estudiar. Hay que empezar con lo básico del cristianismo. Y empiezas a ver si esa persona tiene hambre. Ponen esa analogía. Un recién nacido, ¿qué es lo único que hace? Come, hace del baño y duerme. Y come más de lo que duerme. Tiene un hambre insaciable. A cada rato tiene hambre. ¿Qué es lo que esperas ver en el nuevo nacimiento, en el que ha nacido de nuevo? Una clara y distinguible hambre de Dios. Entonces, Jesús es el pan de vida. Los que somos de Cristo podemos descansar. Estoy seguro en sus manos, a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos. ¿Y cuál es la garantía que tengo de eso que Jesús dijo? La resurrección, porque el apóstol Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y eso es lo que celebramos hoy. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. No es un dogma que tienes que creer, es un hecho histórico verificable. Y ya estudiamos eso hace tiempo. Es un proceso en el cual tú puedes hacer una investigación y concluir cuál es la mejor explicación. Y sin duda, una vez que analizas toda esa información y evidencia, la mejor explicación es la resurrección. Pero yo no creo que Jesús resucitó por esa explicación. Yo creo porque Dios me transformó, pero esa explicación me ayuda a permanecer firme en lo que he creído y me ayuda a explicarle a otros lo que yo creo. ¿Me explico? Cuando dice Jesús que Él es el pan de vida, debemos recordar, los israelitas, por más rebeldes y testarudos que fueron, jamás dejaron de comer maná mientras lo necesitaron. Y muchos de los que comieron maná ni siquiera eran personas del pueblo de Dios, aunque eran israelitas. Pero nosotros, que somos sus hijos, que nos ama y nos disciplina, con mayor razón podemos descansar en las manos de Jesús. Nosotros que estamos de este lado, que ya fuimos traídos y que conocemos a Cristo, descansamos en Él. ¿Cómo le explicamos esto a los que no tienen a Cristo? Antes de explicarles esto, les predicamos el Evangelio. No les interesa el Evangelio, no tengo por qué invertir tiempo en esto. ¿Se entiende? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En la última cena Jesús hace referencia a esto mismo. Este pan es mi cuerpo. Cuando nosotros recordamos lo que Jesús hizo, lo que padeció, lo que soportó y que lo hizo voluntariamente,
debemos descansar en Él. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron saldados. Lo que dice la Escritura, lo que vivo en la carne, no lo vivo para mí. Mientras esté en este cuerpo, vivo para Él. Y tengo muchos errores, y todos tenemos muchos errores. El cristianismo no es un grupo de personas perfectas, ni que se consideran perfectas, al contrario, son los que están conscientes de que necesitan un Salvador. Es el mundo el que dice, yo no necesito eso. El cristiano es el que afirma, soy un miserable. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. Solo por medio de Jesús tengo acceso al Padre. Así que lo que hacemos mientras estemos en este cuerpo no es para ganarnos el cielo. Eso ya lo tenemos asegurado en Cristo. Lo que hacemos es por gratitud. Y encima nos darán recompensa. Ni siquiera lo hacemos por la recompensa. Lo hacemos porque somos sus siervos. Que nos han encomendado responsabilidades y daremos cuenta a Jesús de ello. Por eso, mientras estamos en el mundo, no debemos olvidar que no somos del mundo. Es muy fácil unirnos a la corriente. Es muy fácil empezar a asimilar lo que la cultura hace. Y es muy peligroso al mismo tiempo. Somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Por naturaleza, el cristiano es contracultura. Por naturaleza. No luches contra tu naturaleza cristiana. No trates de ocultar la luz para agradarle al mundo. La Biblia afirma la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Te haces amigo del mundo, te vuelves enemigo de Dios. Así que tenemos que permanecer. En estas fechas muchos piensan en Cristo, muchos no, y hay oportunidades para explicar quién es Jesús en realidad. En otras fechas ni se acuerdan de Cristo y buscamos otras oportunidades para sacar el tema. Pero acuérdate, no es tu habilidad, no es tu conocimiento, no es la manera en que lo explicas, es el Evangelio en sí mismo. Es la palabra de Dios la que hace la obra. Nada más dila, pero dila con fidelidad. Dila pegado a la Escritura. Es abominación al hombre natural el Evangelio. Pero a los que Dios ha llamado, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Así que nosotros, al saber quién es Jesús, nos ayuda a confiar, nos ayuda a descansar, nos ayuda a perseverar. Pero para explicarlo a otros, nos debe ayudar para comunicar fielmente el Evangelio. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque la Escritura afirma que a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, que no puedes negarte a ti mismo. Esa es nuestra esperanza, Señor, porque sabemos que no somos dignos, que nuestro pecado es aún mayor que cuando no te conocíamos, porque ahora sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Conocemos tu voluntad revelada y la desobedecemos, Señor. Sabemos lo que conviene más para nosotros y nos negamos y hacemos lo que más placer nos da. Por eso nuestro pecado es aún mayor. Pero confiamos en ti, Señor. Que a pesar de nuestras rebeldías, tú no fallas. Confiamos en que Jesús cumple perfectamente la voluntad del Padre y jamás falla ni desobedece. De manera que si estamos en tus manos, Jesús, estamos seguros. De ninguna manera, Señor, nos permitas confiarnos en que no importa si hacemos el bien o si hacemos el mal, como quiera somos salvos. No nos entregues a nuestros deseos opuestos a ti. No nos entregues a nuestra voluntad depravada. Al contrario, Señor, que tú pongas en nosotros gratitud, convicción de pecado, Señor, siempre. Que nuestro deseo por agradarte nos lleve a una mayor santidad, que nos lleve a deleitarnos en tu voluntad. Tu palabra nos enseña que la carne es opuesta al espíritu,
Concédenos luchar todos los días contra nosotros mismos. Concédenos acudir a ti en confianza, como dice tu palabra. Podamos tener acceso al trono de la gracia cuando más lo necesitamos, Señor. Ayúdanos para que cuando tropecemos no huyamos de ti, sino que podamos acudir con confianza, sin ocultar nuestro pecado, sino confesándolo delante de ti para que lo limpies, como estamos hoy ante ti, Señor, pidiéndote que nos limpies. Límpianos de nuestra maldad, blanquea nuestras vestiduras, como dice tu palabra. Renueva las fuerzas para que podamos permanecer firmes, para que podamos permanecer fieles, Señor. Tenemos la garantía de las promesas, tenemos la evidencia que necesitamos. Ayúdanos, Padre, a vivir de forma congruente con lo que sabemos, que seamos dignos representantes del reino de los cielos, que podamos presentarnos ante ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse porque hacen buen uso de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, por lo que podemos ver y lo que aún no podemos ver, pero tenemos garantizado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y mientras doy algo de oportunidad para que lleguen otras preguntas, les informo que tendremos una reunión de miembros extraordinaria dentro de 2 domingos, que sería 23 de abril, si no me equivoco. Normalmente tenemos programadas juntas de miembros, ¿verdad? Cada 2 meses. Y cuando convocamos una junta extraordinaria es porque hay información que tiene que ver con toda la congregación, en el caso de excomunicaciones, por ejemplo, o de asuntos que tenemos que resolver entre nosotros y que requieren cierto grado de urgencia. Entonces, lo hubiésemos querido hacer antes, pero como se atravesaban las vacaciones, iba a ser muy complicado que todos estuviéramos aquí. Entonces, considerando que el próximo domingo ya es el último día, ¿verdad? Ya se regresan todos a regresar a la rutina normal. Bueno, de este domingo que viene al otro, al final de la reunión, tendremos nuestra junta extraordinaria de miembros, donde vamos a hacer de conocimiento de todos los miembros de la iglesia información muy importante acerca de excomunicación y acerca de decisiones y conflictos que aparentemente se están presentando en la congregación, no entre los cristianos, sino conflictos que pueden desembocar problema con los que nos visitan. Y tenemos que llegar a acuerdos importantes. Entonces, por favor, todos los que son miembros de Árbol Plantado, separen al final del domingo 23 de abril tiempo suficiente para poder tocar esos temas. Los que ya han pasado por este proceso anteriormente saben que no podemos estimar el tiempo con exactitud, ¿verdad? Cuando se hablan de estos temas, sobre todo cuando tiene que ver con una excomunicación, se da la oportunidad de que la iglesia pregunte sobre qué se hizo, cuál es el proceso, cuáles son las causas para que quede claro por qué una persona es excomunicada. Y eso puede generar tiempo, ¿verdad? Entonces considera mínimo unas 2 horas al terminar la reunión, ¿verdad? Para poder cumplir con nuestra responsabilidad, tú como miembro de la iglesia, como parte de la asamblea de la iglesia, y nosotros como ancianos cumplir con el proceso como lo dicta la escritura. ¿Ok? Entonces, no lo olviden, márquenlo, como quiera lo vamos a poner en el grupo de miembros de Árbol Plantado para que separen esa fecha. Bien, paso entonces con la sección de preguntas. Como lo saben, vamos a dedicar 15 minutos máximo a responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final, a ver si alcanza con el tiempo. Dice, primera pregunta, Edson Medina, con respecto a que nadie ha subido al cielo, ¿no sería más bien que nadie ha subido voluntariamente por sus propios medios al cielo? Me da la impresión de que la explicación de la aceptación es algo rebuscada y puede perder fuerza como argumento en contra de los que se oponen. No, porque si te fijas, dice, nadie ha subido voluntariamente por sus propios medios al cielo, implica indirectamente que Jesús fue exaltado por sus propios medios. Y de eso se trata la ascensión, ¿verdad? Que Jesús fue exaltado hasta lo sumo por lo que hizo. Entonces, quizás la manera de explicar te parece más sencilla, pero hace referencia exactamente a lo mismo. Jesús es el único que ha tenido los méritos para ser exaltado hasta lo sumo. Ningún otro ser humano puede. Solo el humano que bajó del cielo, no en naturaleza humana, pero no es meramente humano, sino que tiene la parte divina. Así que me parece que estás
usando el mismo argumento pero con otras palabras. Siguiente, Sofía V. No entendí muy bien cómo el pan de vida, maná y pan de vida Jesús se relacionan, porque el maná muestra la providencia de Dios, pero en referencia a Jesús habla de gracia, ¿no? Sí, porque el maná también era de gracia, ¿no? No costaba, no tenías que pagar una cuota para tener acceso al maná. Si te fijas, tanto el maná como Jesús es una provisión de Dios para los suyos. Y es una provisión por gracia. Y no la pidió ningún hombre, sino fue Dios quien decidió hacerla. Entonces, tanto la preservación de la vida de los israelitas, físicamente hablando, como la provisión para salvación a los elegidos por medio de Jesús, es algo que el Padre ordenó, algo que el Padre proveyó, y es totalmente por gracia. Ahí está la conexión. Pero Jesús, el pan de vida, es vida eterna, no una vida física material que terminaría en muerte. De manera que Jesús, como el pan de vida, nos muestra que era aquello a lo que apuntaba el maná. Cuando Dios provee el maná, Jesús hace la distinción entre el pan genuino, que es Jesús, y el maná, es decir, lo que llamamos un tipo de Cristo. Algo en el Antiguo Testamento que reflejaba lo que Jesús haría, lo que el Padre haría por medio de Jesús. Como cuando Dios levanta a David, que dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, David era un tipo de Cristo. Porque así como Dios levantó a David, Dios levantaría al Mesías, a Jesús. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento vemos que Dios hizo cosas que tienen su perfecto cumplimiento con Jesús, el Mesías, decimos, era algo que apuntaba a lo que Dios haría, y es lo que Jesús está enseñando. El maná apuntaba a lo que Dios haría, pero para la salvación definitiva, no para un periodo de tiempo relacionado a la preservación física. Siguiente, Cintia M. Buen día, ¿es incorrecto seguir a Jesús porque no quieres ir al infierno? ¿Sí? Tú quieres seguir a Jesús por lo que ya hizo, ¿verdad? Fuiste regenerado, transformado, te sabes inmerecedor, entiendes lo que Jesús hizo, vives agradecido. No se trata de que no vas al infierno, ¿verdad? Se trata de que Él me salvó sin merecerlo. De manera que yo vivo por gratitud a Él. Quien dice, yo soy cristiano porque no quiero el infierno, demuestra que no entiende en qué consiste el Evangelio. No ha entendido la buena noticia. La buena noticia es que ya no vas a ser juzgado. No que yo estoy aquí y le echo ganas, así no voy al infierno. Lo único que muestra es ignorancia del Evangelio bíblico. ¿Se entiende? Por eso es imposible que alguien que ha sido regenerado esté siguiendo a Cristo porque se quiere librar del infierno, ¿verdad? Siguiente, Griselda. Dice Griselda, Relaxing Music. Dice, de muchísima enseñanza haber escuchado. Hernán, muchas gracias. Quizás yo no deba de insistir con mi hermana. Nunca aceptaría el Evangelio. Es triste, pero ¿qué más hago? Mira, no hay razón para perder la esperanza. El hecho de que en un momento particular del tiempo no le interese, no significa que nunca le va a interesar. Pues ese es el punto. Entendemos la voluntad de Dios en dos puntos, la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva. La voluntad preceptiva son sus preceptos y tenemos la escritura y los puedes conocer. La voluntad decretiva es algo que Dios ha ordenado y es imposible que no se cumpla, pero la característica particular es que es secreta, no la encuentras en la escritura. La que ya se reveló, como lo que sucederá al final de los tiempos, ok, ya entendemos que es parte de su voluntad preceptiva y así va a suceder. La voluntad preceptiva es quebrantable. Dice el mandamiento, no robes y la gente roba, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la voluntad decretiva, esa es imposible que no se cumpla. Nadie puede oponerse a la voluntad decretiva de Dios, pero no la conoces. De manera que eso, en lugar de entristecernos, nos da esperanza. Porque quizás hoy le digas a tu ser querido, a tu familiar, a tu hijo, a tu esposa, a quien sea, y quizás hoy no le interesa. Pero eso en ninguna manera significa que ha sido condenado al infierno, ¿verdad? Porque mañana es otro día y la Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios. Y quizás tú lo debes de pensar en tu caso. Yo lo veo en mi caso. A mí me ofrecieron el Evangelio varias veces y yo no lo quise. Dios me acercó cristianos, buenos cristianos, que nunca tomé en cuenta. No me interesaba el Evangelio. Y un día Dios me transformó. Quizás alguien que
tenía interés en mí y me hablaba del Evangelio, digo, Hernán ya va al infierno. Le dije el Evangelio y no lo quiso. No, espérate, no era mi hora todavía, ¿verdad? Mi hora llegó después. Y mi mamá tenía que llevar a la iglesia. Y yo no dudo que ella quería que yo me salvara. A mí no me interesaba. Fue hasta que Dios quiso. Entonces, ok, tu hermana no le interesa hoy, no era su día hoy, quizás mañana. Pero no se trata de insistir, se trata de esperar el momento oportuno. No es lo mismo, ¿verdad? Que luego te conviertes en una especie de apestado. Ay, viene otra vez que me convierta al Evangelio. Y está la fiesta, es pecador, vete al infierno. Pues ya, estamos aquí comiendo tranquilos porque tienes que sacar ese tema. Y te conviertes en una persona que hostiga. Eso no está en ningún lado en la Escritura. Aprovecha el momento oportuno, eso sí. Puedes estar en una convivencia, no son cristianos, no tengo que ser, tienes que aceptar a Cristo, no se requiere. Surge la oportunidad, alguien tiene problemas, puedes tratar de aconsejar bíblicamente cómo solucionarlo. No significa que ya le vas a decir el Evangelio. Puedes tratar de ayudar, ver que puede haber luz en tus palabras y ver si hay un interés y empiezas a llevarlos al Evangelio. Se trata de que tú seas activo, que seas intencional en llegar a ese punto. Pero no se trata de que siempre les estés diciendo que se deben de convertir, porque logras lo opuesto. He conocido muchas personas que aborrecen el Evangelio por cómo les predicaban el Evangelio. Siguiente. Félix A. Peñaló dice, buen día, pastor, ¿los que son elegidos por el Padre pueden perder la salvación? Mira, con lo que vimos, hay muchas más evidencia bíblica, pero solo con esa. Jesús dijo, la voluntad del Padre es que de los que Él me dio, no pierda yo ninguno. Si tú dices, un elegido para salvación la puede perder, eso implica que Jesús no pudo obedecer al Padre, ¿verdad? Porque estarías diciendo que el Padre le dio a Hernán a Jesús, pero Hernán es bien rebelde y bien testarudo. Y en un descuido se le fue a Jesús. Y luego le dice el Padre, ¿qué onda con Jesús? Y digo, ¿qué onda con Hernán, Jesús? Y se me fue. Así, de repente se me fue. Eso es imposible. Imposible. Porque si Jesús desobedece al Padre y no salva a algunos de los que le dio, entonces Jesús no es quien dijo ser. Jesús no es Dios. Entonces nuestra salvación y nuestra fe cristiana no tiene ningún sentido. Cualquiera que ha sido puesto en las manos de Jesús, puesto que Jesús es Dios y nunca falla y nunca peca, podemos decir, tu salvación está garantizada y no se puede perder. Siguiente, Pedro Lozano, Pastor Hernán, Dios lo bendiga. Una pregunta, según la Biblia, Cristo, si murió en viernes y estuvo en el sepulcro el sábado para resucitar domingo. Y bueno, el conflicto que también yo tuve durante muchos años. 3 días y 3 noches debería estar en el corazón de la tierra, ¿verdad? Como la señal de Jonás. Y si tú cuentas 3 días y 3 noches literales y murió en viernes, no te da el cálculo para el domingo. El problema es que si tú analizas la escritura, en otras partes de la escritura también se habla de 3 días y 3 noches. Y en el contexto cultural, 3 días y 3 noches no son literalmente días de 24 horas completos. Por eso, si mueres en viernes, ese es el primer día y la primera noche, el sábado el segundo y el tercero resucitas. Entonces, por la cultura y cómo se usaban esas frases, deduces que no hay ningún conflicto en que Jesús muere el viernes y resucita el domingo. Así de simple se resolvía y me tomó muchos años entenderlo. Ok, siguiente. Doris dice, si Dios usa circunstancias diversas para traernos a Él, como un matrimonio disfuncional o hijos con problemas o situaciones económicas, enfermedades, ¿es acaso un error buscar a Dios confiando que Él pueda resolver esas situaciones? El que está bien generalmente no lo busca. Él ha dicho que vino por los enfermos y no los santos. ¿Será Dios quien va haciendo la obra y convenciendo con su espíritu del crecimiento de quien está acercándose a una congregación? Mira, si tú tienes a un cristiano que dice que es cristiano porque quiere resolver los problemas en su matrimonio, no hay nada que te haga pensar que es cristiano. No sé si me explico. Porque si tú entiendes el concepto bíblico de la salvación, es que eres libre del juicio según tus obras. En lugar de que yo sea juzgado según las obras que yo hice, a mí se me cuenta como justo por las obras que Jesús hizo. Y la Biblia dice que Jesús nunca pecó.
Por eso es que yo tengo la justicia de Cristo. Se me ha dado la justicia de Cristo gratuitamente. Entonces, al momento en que yo sé que mis pecados han sido perdonados y que ya soy salvo, entiendo que ese era el mayor peligro para mi vida. Porque de nada me sirve tener un matrimonio exitoso si voy al infierno, ¿verdad? Entonces, cuando el cristiano, por medio de una circunstancia difícil, empieza a buscar a Dios porque necesita ayuda, eso es entendible y muchas veces puede ser lo que Dios use para traerte el conocimiento de Cristo. Pero si una vez regenerado, tú dices, yo estoy aquí para salvar un matrimonio, eso habla en contra de lo que se supone que pasó contigo. Porque ahora sabes que Dios tiene control de todas las cosas y que si yo hago lo que la Biblia dice que debo de hacer, las cosas deberían de mejorar y si no, debo de perseverar como quiera. De manera que los problemas en mi matrimonio no pueden seguir siendo mi prioridad. Mi prioridad es mi Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a las mujeres con maridos incrédulos que se sometan a sus maridos. Por medio de esa sumisión, Dios alcanza a sus maridos. No hay ninguna garantía, no hay mira, tú haz esto para que tu matrimonio se resuelva. Tú haz lo que te corresponde. Vive la vida cristiana como debes de vivirla. Y ya si Dios restaura o no a tu marido incrédulo, eso queda en control de Dios. ¿Me explico? Por eso, cuando alguien dice, yo estoy aquí porque quiero un mejor trabajo, porque quiero sanar de mi enfermedad, porque quiero un matrimonio y por eso le sirvo a Dios, queda en evidencia que no entiende de que ha sido salvado. ¿Me explico? Entonces, en la regeneración, Jesús dio un ejemplo muy claro, la perla de gran precio. Cuando alguien se encuentra una perla de gran precio, la desea, vende todo lo que tiene con tal de tener la perla. Pone inmediatamente otro ejemplo, ¿verdad? Quien está andando en el campo y se encuentra un tesoro escondido, va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y quedarse con el tesoro. Jesús les dijo, para seguirme, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. El enfoque del cristiano es, ahora le sirvo a mi Señor. Y como sé que Él está en control de todo, si yo hago lo que debo de hacer, puedo descansar en que las cosas pueden mejorar o no pueden mejorar, pero es Dios quien está en control. Así distinguimos quién es de Jesús y quién pretende usar a Jesús. ¿Se entiende la diferencia? Siguiente. Gustavo Carrillo, buenos días, pastor. Hace poco estuve hablando con mis primos acerca sobre la codicia y ambición de crecimiento personal. ¿Cómo vemos a la luz de las Escrituras el crecimiento personal con la ambición y la codicia? Gracias. Bueno, no tiene que ver con el tema, el asalto. Johnny Yair antes explicaba los 3 días y las 3 noches diciendo que en esos 3 días hubo 2 días de reposo. Si mal no recuerdo, por el Shabbat y un día de Pascua que coincidía un día antes o después del Shabbat y con ese se revolvieron los 3 días y 3 noches, ¿sí? Recuerda que para explicar algo en la Biblia hay más de un camino, ¿verdad? Si llegas a una teoría consistente y coherente con lo que dice la Escritura, no hay ningún problema, pero no es la única forma de explicarlo. Lo mismo que dije con respecto a la escatología. Al final de los tiempos vas a encontrar distintas explicaciones y posturas que tienen distintos puntos de partida y distintas conclusiones. Y son cosas que no podemos saber con certeza. Entonces, tienes un modelo bíblico que explica las cosas y hay consistencia, excelente. Pero si conoces otro que es quizás más simple y explica mejor, pues la recomendación es cámbiate de postura, ¿verdad? Estamos hablando de temas secundarios o terciarios. Sí, había 2 días de reposo, eso es cierto, por el Pentecostés, ¿verdad? Hay una explicación, probablemente Jesús no murió en viernes, ¿ok? Si hay consistencia, no hay ningún problema. No vamos a dividirnos si tú no si consideras que murió en viernes o no murió en viernes, ¿verdad? Eso no cambia para nada el punto de que Jesús murió y resucitó el tercer día. Pero si encuentras una explicación mucho más simple, muchas veces la explicación correcta es la más simple. Entonces, puedes considerarla, cambiarte de postura o considerarla como también posible. Recuerda que en temas secundarios o terciarios podemos tener distintas opiniones y eso no te convierte en un hereje o en un pecador, ¿verdad? Y escuché el sonido correctamente, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.